tenido la necesidad de comunicarse con sus semejantes, y lo ha hecho a través de diferentes medios. Antiguamente se utilizaba el fuego, las aves, etc. A lo largo de la historia, los medios de comunicación han ido avanzando, al punto que diariamente aparecen nuevos medios que facilitan la comunicación de las personas y el uso de información. A partir del avance de la ciencia y la tecnología, la comunicación dejó de ser solamente oral para desarrollarse en otros medios, como la televisión, la prensa, la radio, el internet, el cine, entre otros. En la actualidad, la sociedad depende de gran parte de los medios de comunicación masivos para difundir la información del modo más rápido y a la mayor gente posible. Gracias a este avance, se ha transformado el modo de concebir y acceder a la información. Los medios ofrecen referentes de comunicación muy importantes, como lo que pasa en el mundo, y gracias a ello nos informamos más fácilmente. La prensa gráfica. La prensa gráfica o escrita es el conjunto de publicaciones impresas en papel, de tirada diaria o periódica. Esto quiere decir de todos los días, destinadas principalmente a difundir información o noticias. El inicio de la prensa escrita. Antes de la aparición de los tipos de imprenta móviles, a mediados del siglo XV, las noticias se difundían por vía oral, por cartas o por anuncio público. Durante la Edad Media, el periodismo, journalism, comenzó con personas denominadas juglares, que eran peregrinos que iban de posada en posada dando información verbal de todo lo que ocurría. En Roma comenzaron a surgir las llamadas cartas informativas, cuyo contenido constaba de noticias recopiladas y extractadas por la agencia veneciana. Esto propició que, a lo largo de toda Europa, este tipo de publicaciones entrara en boga. Después nacieron las efemérides, que fue la primera forma de hacer prensa escrita incluyendo todo lo ocurrido en un año. Más adelante salieron las hojas volantes, que eran meramente noticiosas. Hasta 1609 no se empezaron a publicar los primeros periódicos. Estos ejemplares, impresos en el norte de Alemania, se denominaban corantos y publicaban sueltos sobre sucesos en otros países. Eran de formato reducido y por lo general solo tenían una página. No tenían ni cabeceras ni anuncios y se asemejaban más a un boletín que a los periódicos actuales. El primero difundido, principalmente con carácter informativo, fue el aviso Relation oder Zeitung, impreso en Francia en 1609. En el siglo XVIII se fundaron los periódicos llamados gacetas. Gracias al invento de la imprenta de tipos móviles por Johannes Gutenberg en 1438, el periódico comenzó a imprimirse en forma más rápida y eficaz. Historia del cine. El cine como espectáculo comenzó en París, Francia, el 28 de diciembre de 1895. La obra cinematográfica titulada La salida de la fábrica Lumière en Lyon fue el primer documental a modo de película muda, dirigido y producido por Louis Lumière. Se presenta en el corto la salida de los obreros de una fábrica de los hermanos Lumière, en Lyon, Francia. Este pequeño cortometraje de 46 segundos marcó las bases del cine para el resto de la historia. A partir de este primer suceso, se abrió un mundo de posibilidades para miles de grandes artistas de todo el mundo, y comenzaron a originarse más géneros nuevos, cada vez más separados de lo realista. De esta forma, el cine se convirtió en una nueva forma de expresar y comunicar nuevas ideas, y sus temáticas eran tan libres como las mentes de sus creadores.
Un ejemplo de cortometraje surrealista es Un perro andaluz, una película de 17 minutos dirigida por Luis Buñuel en 1929, con la colaboración de Salvador Dalí, siendo la presencia de este último la razón de la temática de la película y su posterior éxito. Los dos principales músicos de rock argentinos, Luis Alberto Spinetta y Charly García, han proyectado en sus recitales el film Un perro andaluz como parte de su espectáculo. Más tarde, en el año 1900, apareció El cantante de jazz, primera película sonora de la historia. Luego comenzó una nueva era para la cinematografía, en la que se exhibió la primera película con la técnica cromática Technicolor en 1935. Se llamó Becky Sharp y fue un éxito mundial. Con el tiempo surgieron nuevos géneros, y el cine evolucionó de una manera atroz. Con nuevas tecnologías comenzaron a aparecer largometrajes que poseían cada vez más efectos especiales, y sus novedosas temáticas cautivaban a todo el mundo. Es fácil reconocer el desarrollo cinematográfico cuando lo conocemos de principio hasta lo que hoy se ha logrado. Lo difícil ahora es preguntarse, ¿qué deparará el futuro y la tecnología para el cine de ahora en adelante? La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en movimiento y sonido a distancia que emplea un mecanismo de difusión. La transmisión puede ser efectuada por medio de ondas de radio, por red, televisión por cable, televisión por satélite o IPTV de los siguientes en modalidades abierta y paga. El cambio que traería la televisión tal y como hoy la conocemos fue la invención del iconoscopio de Philo Taylor, Farnsworth y Vladimir Zworykin. Las primeras emisiones públicas de televisión las efectuó la BBC en Inglaterra y en 1927 y la CBC y NBC en Estados Unidos en 1930. En 1925, el inventor escocés John Logie Baird efectuó la primera experiencia real utilizando dos discos, uno en el emisor y otro en el receptor. Las emisiones con programación se iniciaron en Inglaterra en 1936, en Estados Unidos el día 30 de abril de 1939, coincidiendo con la inauguración de la Exposición Universal de Nueva York. Las emisiones programadas se interrumpieron durante la Segunda Guerra Mundial, reanudándose cuando terminó. En 1937 comenzaron las transmisiones regulares de TV electrónica en Francia y en Reino Unido. Estas emisiones fueron posibles por el desarrollo del tubo de rayos catódicos y el iconoscopio. En los años 1950 y 1970 se comenzaron a ver colores en la televisión. Fue un gran salto ya que de 1939 a 1950 pasaron años. Estos televisores ya comenzaron a venderse cada vez más caros. En los años 90 ya comenzaron a salir televisores digitales que permiten incrementar mayor número de servicios y programas. Actualmente los televisores son parte de nosotros. Por cada casa hay más de dos y cada vez surge algo más moderno, como la tecnología en tercera dimensión y las diferentes redes sociales como Twitter, YouTube, etc. La radio. Guillermo Marconi fue un ingeniero eléctrico, empresario e inventor italiano, conocido como uno de los destacados impulsores de la radiotransmisión a corta distancia, 1895, por el establecimiento de la ley de Marconi, así como por el desarrollo de un sistema de telegrafía sin hilos o radiotelegrafía, ganando el Premio Nobel de Física en 1909. A finales del siglo XIX se vivían años de incertidumbre política en gran parte del mundo, lo que impulsó a una gran parte de científicos, universidades y laboratorios a tratar apresuradamente de encontrar un nuevo sistema de comunicaciones que no necesitase cables para transmitir la información, el principal inconveniente del telégrafo. Luego vinieron las aplicaciones bélicas, que tuvieron concreción efectiva en la Primera Guerra Mundial. La considerada como primera transmisión radiofónica del mundo se realizó en la Nochebuena de 1906 desde Brant Rock Station, Massachusetts, en la que pudo escuchar la canción Oh Holy Night y unos pasajes recitados de la Biblia. En 1920 comenzaron las primeras transmisiones regulares con programas de entretenimiento. Posteriormente, hacia 1937, aparecieron los primeros sistemas basados en modulación de frecuencias, FM, que complementaron a los de modulación en amplitud, AM, y que permitían
permitieron minimizar los problemas de interferencias y reducir la estática en los receptores debido al propio equipamiento y las condiciones ambientales. La radio argentina. La primera misión se realizó el 27 de agosto de 1920 en el Coliseo de Óperas Parsifal de Ricardo Wagner, dirigida por Los Locos de la Azotea. Durante 1922 se transmitieron las emisiones en el Teatro Coliseo. La época de los 40 fue una época de oro para la radiofonía. Se hicieron muy populares los programas de humor. El último día de 1997 dejó de transmitir Radio Argentina, la decana de la radiofonía nacional. Simultáneamente nació Radio 10, que hasta 2012 fue líder absoluto en audiencia. En 2013, Radio Mitre recuperó el liderazgo de audiencia en las AM, mientras que Pop Radio